Nicolás Aranda, que es director provincial de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Nicolás, somos Silvia, Marcelo y Laureano. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, primero que nada, agradecerles el espacio para poder charlar un poco de este tema que realmente es muy delicado y muy preocupante. Esta estadística, no sé cómo lo tomó usted. Nosotros desde afuera, que por ahí no estamos en el sistema, nos dejó choqueados porque estamos hablando de muchísima gente para un año. Pero ustedes, ¿cómo manejan esto? Bueno, la verdad que el año pasado, cuando se publicaron también los números, fue algo que había generado cierto revuelo porque eran números justamente alrededor de los 145, 147 suicidios consumados, que nos daban una pauta de un continuo incremento, sobre todo que se acentuó a partir de la pandemia, ¿no? Y la verdad que sí, es algo que desde que inició la gestión este nuevo ministro fue uno de los temas que puso en agenda y que veníamos charlando justamente en qué medidas, digamos, ir trabajando para ver de darle respuesta y abordaje. Y el número, en cierto modo, nosotros lo veníamos más o menos estipulando alrededor de esa cifra que planteó el gobernador, nada más que no era algo que queríamos hacer público hasta que no tuviéramos el ok, y yo creo que él esperó el momento de la apertura de sesiones para poner sobre el tapete la situación delicada que estamos atravesando con este tema. ¿Cuáles son las líneas para el abordaje en la provincia de Misiones? Bueno, cuando hablamos de la problemática del suicidio siempre tenemos que entenderlo, o sea, lo establecen los lineamientos de salud internacionales como un fenómeno, dicen, multicausal. Entonces hay que atacarlo por varios frentes, ¿sí? No es algo que nosotros podamos determinar. Podemos hacer reconstrucciones en el caso por caso de cuando lamentablemente suceden, pero sabemos, digamos, que hay factores de riesgo, entonces nosotros lo que queremos es fortalecer por un lado lo que tiene que ver con lo asistencial, que es propiamente lo que brinda salud pública, que es decir, poder trabajar mejor todavía en el articulado de brindar asistencia psicoterapéutica, psiquiátrica y acompañamiento familiar a quien tiene un intento. Y que los distintos actores de las instituciones puedan contar con el personal de salud y puedan saber a dónde dirigirse, porque parte de la reunión que mencionabas que tuvimos hoy fue con el Ministerio de Educación, porque sabemos que muchas veces el lugar de detección es el aula. Entonces, nosotros venimos trabajando ya hace bastante tiempo, te diría el año pasado y anterior, con el personal docente, con las escuelas, con talleres para los adolescentes, que ahí entra la otra línea, que es la línea más preventiva, si se quiere, en donde justamente buscamos fortalecer los lazos con la comunidad, fortalecer a nivel de el manejo de las emociones, trabajar desde ese lugar. Y después lo que siempre decimos es, si es multicausal, tenemos que juntarnos varios actores que tenemos a nuestro cargo a cierta población que vemos que es más vulnerable, y elaborar estrategias para garantizar un seguimiento, para garantizar un abordaje. Sí, hablábamos recién sobre, un posible caso que se ha dado esta semana, hablamos de los adolescentes. ¿Cómo atacar, primero las estadísticas que tienen de adolescentes, de chicos jóvenes, y cuál es el sector que más preocupa? Y después, ¿cómo atacar este sector directamente que nombrabas recién el tema de educación? Bien, mira, lo que nosotros vimos en los números publicados, porque eso que mencionó el gobernador todavía no fue publicado oficialmente por el área de estadística del ministerio, entonces no quiero pisarme ahí con mis compañeros del área de estadística. Sí, lo que te puedo decir es que nuestra área que se ve más afectada de la población, y que teniendo en cuenta que Misiones es una población con alta población joven, es de los 15 a los 35 años, y puntualmente los consumados se ven más en lo que tiene que ver con la población de varones, ¿sí? Entonces, entre los 15 y los 35 nos toca justamente lo que es adolescencia y adultos jóvenes, y ahí lo que tenemos que pensar, digamos, en relación al trabajo con educación, nosotros lo que venimos planteando es, muchas veces la persona que es referente o que genera algún tipo de alojamiento o escucha a quien está sufriendo, quien está angustiado, es el docente. Entonces, el año pasado nosotros brindamos una capacitación con referentes en la temática, que son de acá de Misiones, que son gente que conoce a nuestra población, que trabaja con nuestra población, a los docentes.
fue una jornada que duró toda la mañana, en donde 4 disertantes dieron charlas en relación a la temática del suicidio. Se transmitió por streaming también y no se computaba la falta para el personal docente. Pero, como decimos, esto no es que se cambie de un día para otro. Nosotros tenemos que brindarle herramientas a nuestros docentes y a los directivos sobre cómo intervenir, poder detectar. Eso no nos va a volver psicólogos, pero sí nos va a ayudar para poder encaminar. Y después la pata de lo que tiene que ver con salud, de decir, bueno, el docente encontró esta situación, bueno, que sepa a dónde dirigirse, que se le garantice un turno para poder tener un acompañamiento y un acompañamiento también a la familia, porque muchas veces nos encontramos con que las familias se sienten impotentes ante esta situación y no saben cómo intervenir, no saben cómo acompañar, es algo que genera muchísima angustia. Entonces, bueno, vemos justamente que es clave trabajar en eso y trabajar en lo que nosotros llamamos también la corresponsabilidad. Lo que brinda el Estado, lo que pone la familia por su parte. ¿Una persona que tiene la intención de suicidarse avisa? ¿Da señales? Sí, da señales. Eso es este famoso mito que dicen que quien no va a hacerlo, o sea, es el que lo dice, y el que lo va a hacer no lo dice. Es un gran mito que existe, sobre todo cuando vemos nuestra población joven. Muchas veces cuando aparece en los medios, lamentablemente, la noticia, aparece que cuando empieza a hablarse con amigos, con compañeros, que en algún momento deslizó el comentario, que subió un estado de WhatsApp que era premonitorio. O sea, hay indicadores que está bueno de detectar, que muchas veces van asociados a cambios de conducta, ¿no? El aislamiento, el retraerse, el manifestar una falta de sentido respecto de lo que tiene que ver con la vida en general, el consumo excesivo de sustancias o de alcohol. Son todos indicadores que dan la pauta de que ahí hay una situación de riesgo muchas veces. Bien. Y la última, logramos detener esa intención de suicidio, ¿no? Después, ¿cómo seguimos? Porque evidentemente ese chico va a necesitar un tratamiento psicológico, va a necesitar poder salir del estado en el que se encuentra. Hoy, ¿cómo hacemos para trabajar esto en las comunidades? Bien. Como vos decís, muchas veces quien está sufriendo de esa forma va a requerir sí un tratamiento, ¿sí? A veces no necesariamente es porque tiene un trastorno, sino porque quizás está atravesando una situación muy difícil, ¿sí? Todos sabemos que hoy la situación económica es compleja, que la situación social es compleja, con una gran transformación vía la tecnología, y donde parece que nos cuesta a los más grandes y a los adultos en general dar perspectivas de un futuro un poco más claro para el adolescente, por ejemplo. Entonces son cuestiones que hay que trabajar en el proyecto de vida, trabajar en el proyecto de vida desde el punto de vista psicoterapéutico, quizás desde un espacio de escucha individual, quizás desde espacios grupales, porque también hay espacios que han trabajado desde lo grupal. El Hospital Carrillo, por ejemplo, tiene terapias de grupo también, y estamos promoviendo que eso se implemente en otros espacios. Hay que hacer los ajustes, obviamente, con los profesionales al respecto. Y después, como te decía, también en el acompañamiento a la familia, ¿sí? Porque a veces lo que tenemos que ver, digamos, es que quizás hay toda una familia que está sufriendo y que quien llega a esa idea, ¿sí?, es meramente una expresión del conflicto familiar a veces, ¿sí? Entonces lo que nosotros promovemos es que mediante nuestros agentes sanitarios, mediante nuestro personal de salud que no es especializado en salud mental, se produzca un seguimiento. Nosotros le estamos brindando capacitación al personal de salud en una guía de salud mental que elaboró la OPS y que nosotros incorporamos y le damos con esas herramientas para ver cómo se encuentra la familia, ver en qué condiciones viven, qué otro tipo de problemáticas la atraviesan, y tratar de ir brindando una respuesta integral, porque como te decía, es un fenómeno complejo. Entonces hay que atacarlo desde las distintas aristas y acompañar justamente a quien está sufriendo en ese proceso. Quizás a veces es un rapto de muchísima angustia en donde aparece esta idea o donde aparece el intento, y eso después con un buen espacio de escucha no vuelve a suceder, ¿sí? Porque tengamos en cuenta, es población muchas veces lábil emocional por el momento de la edad en el que están atravesando, ¿no? Como te decía, adolescentes, adultos jóvenes, que quizás se van encontrando con ciertas frustraciones que terminan lamentablemente llevándolos
a creer que ese es algún tipo de solución. Bueno, transformar esa idea y empezar a plasmar, digamos, de que justamente hay alternativas y hay otras formas de responder ante eso que quizás nos está haciendo sufrir. Bien. La última, ¿hay líneas en la cual alguien que está mal, que necesita algún tipo de asistencia, o alguien que le explique el valor de la vida, el valor de la necesidad de seguir adelante peleándola, hay líneas gratuitas que uno pueda comunicarse? Línea de emergencia también. No, claro, nosotros trabajamos con el 911 en conjunto siempre y trabajamos también con la línea 107 de emergencias de salud. No tenemos una línea especializada de lo que tiene que ver con la atención al suicidio o a la salud mental, porque tiene ciertas complejidades en lo que tiene que ver con su implementación desde el punto de vista legal por las responsabilidades que implica, ¿sí? Entonces es algo que nosotros hemos venido trabajando con el Ministerio, con el área de calidad del Ministerio en su momento, y también con el área jurídica del Ministerio para ver qué respuesta podemos dar. Hay interés de conformar algo de este orden, pero hay que ver todas las aristas de que eso se implemente y que sea serio y que sea responsable el manejo, porque justamente es una temática sensible. Entonces nos apoyamos mucho igualmente en el 107, en el 911 y en que cualquiera pueda acercarse a su efector más cercano, es decir, a su hospital más cercano, a su CAPS más cercano. Digo hospital por el hecho de que a veces la urgencia sucede no en un momento en el que hay un CAPS abierto, ¿no? Que se pueda acercar y puede manifestar algo de esto y desde el efector deben saber dónde derivarlo, esa persona no se tiene que ir sin atención y eso también es algo que nosotros queremos garantizar, dar trato humanizado y garantizar que quien llega con esta inquietud, con esta angustia, pueda irse a su casa con algún tipo de respuesta, ya sea un turno, ya sea una derivación para una evaluación, y una medición del riesgo y un poder informar a la familia. Eso es lo que queremos transmitir siempre. Gracias, Nicolás, por atendernos, muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Nicolás Aranda, Hasta el director luego. provincial de Salud Mental, después de esta reunión que él mismo nos comentaba, hubo esta mañana entre los ministerios de Salud y Educación para intentar abordar sobre